aparece un primer plano de un ojo. Lentamente va apareciendo una esfera difusa. Se acerca hasta quedar muy definida una parte de la superficie del planeta Tierra flotando en el espacio. Aparece la frase: hacia un amanecer universal. Conferencia: Andrés de la Calleja, ilustre riojano, pintor de 3 reyes borbones. Ciegos en el mundo. Impartida por doña Maluisa Morales Piga, doctora en Historia del Arte. Presentado por D. José Antonio Rupérez Caño, presidente del Centro Riojano de Madrid. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al Centro Riojano de Madrid. Y bueno, como hoy veo muchas caras pues, que no son habituales en esta casa, para todo aquel que no conozca el Centro Riojano, también hay socios, decirles que el Centro Riojano es una entidad cultural, es la embajada de La Rioja en la capital de España, y aquí se realizan diariamente presentaciones de libros, ponencias y toda una retahíla de actividades relacionadas con la cultura, el mundo del arte, la gastronomía, el mundo del vino, etc. Y para hoy, para todos nosotros, nos es grato presentarles y contar con la presencia de María Luisa Morales Piga, que es doctora de Historia del Arte y es para nosotros, como estoy comentando, un auténtico honor. Ella es madrileña, pero es una apasionada de La Rioja, vive La Rioja, y por eso hoy la conferencia va a versar sobre Andrés de la Calleja, que es un ilustre riojano, pintor de 3 reyes borbones. Antes de cederle el turno de la palabra, me gustaría ponerles en contexto de quién es María Luisa Morales, ya que, como he comentado, es doctora en Historia del Arte, cursó sus estudios en la Universidad Complutense de Madrid, donde se licenció en Filosofía y Letras, en la especialidad de Historia del Arte, y se doctoró en dicha universidad. Su vida profesional se ha desarrollado en las siguientes facetas de docencia, bibliotecas e investigación. Fue profesora en el Colegio del Santo Ángel, en la calle Tutor de Madrid, donde impartió clases de Historia del Arte y Filosofía. Posteriormente pasó a la Universidad de San Pablo, CEU, donde fue la responsable de la biblioteca del CEU Arquitectura. Compatibilizó ambas tareas con la labor de investigación sobre la Ilustración española. Los centros de investigación, base y fundamento de sus estudios han sido el Archivo y Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y el Archivo General de Palacio. Fruto de dicha investigación, publicó algunos estudios en la revista Academia de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y en la revista Reales Sitios del Patrimonio Nacional. Asimismo, ha impartido conferencias en la Universidad de San Pablo CEU, en el Museo del Prado y en el Colegio de Ingenieros de Madrid. Así que voy a pedir un gran aplauso para María Luisa y antes de comenzar con la conferencia propiamente dicha, nos va a comentar un poco más acerca de su vida. Así que a todos ustedes espero que disfruten enormemente de esta conferencia, que disfruten del Centro Riojano de Madrid, y paso a cederle el turno a María Luisa Morales. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes a todos los asistentes, a los que nos siguen de manera presencial y a los que lo hacen a través de YouTube, por el canal RTV.0. Como Internet no tiene fronteras, nos siguen desde muchos puntos del mundo, por lo tanto, un saludo muy especial a todas aquellas personas que se están conectando en este momento. En primer lugar, quiero agradecer al Centro Riojano y en concreto al presidente y el personal que me han acogido extraordinariamente
y nos han permitido hablar sobre un ilustre riojano, y considero que no hay mejor sitio que este centro tan precioso de la calle Serrano para hacerlo desde Madrid. Antes de entrar en materia y hablar de nuestro pintor, que a eso hemos venido, me van a permitir que comparta con ustedes, mejor voy a rectificar, yo estoy acostumbrada a impartir conferencias, a hablar de usted al público, entre otras cosas, porque los que nos ven de otros puntos de España, pues es lo correcto. Pero me he emocionado al ver a tantas personas que habéis venido de distintos lugares, tantos amigos, y no sé si me va a salir el usted o el tú, así que disculpadme, como primera medida anticipo esto. Pues bien, esta conferencia para mí supone un reto importantísimo y quería compartir mi situación personal, porque yo he recibido mucho y si puedo aportar algo a alguna persona que se encuentre en una circunstancia parecida, creo que es mi obligación, además lo hago con muchísimo gusto. Me voy a poner de pie porque al hablar de algo tan personal, sinceramente pensaba bajar, pero no se trata de hacer aquí un espectáculo, sabéis que no veo, y si no lo sabéis os lo voy a comentar en este momento. El reto, ¿por qué digo que es un reto? Pues muy sencillo, porque hace 20 meses, después de un tremendo accidente, una caída tonta, son a veces las caídas, perdí completamente la vista del único ojo con el que veía, no percibiendo ni siquiera luz. Aparte de lo traumático que es la situación en sí, los accidentes tienen un añadido negativo y es que se produce repentinamente, con lo cual no existe la posibilidad de prepararse para ello y esto agrava mucho la situación. Aunque bien pensado, me di cuenta de que en la vida nos estamos preparando siempre para el devenir. Y en mi caso concreto, si cabe, cabe afirmar que llevaba 32 años preparándome para esto. ¿Por qué lo digo? Pues me diagnosticaron en los 80, finales de los 80, un queratocono bilateral, un grado 4. Nunca viene bien un diagnóstico de esta índole, pero desde luego cuando se está en pleno apogeo familiar y profesional, desde luego es tremendo. Sin embargo, gracias a una lucha constante y a grandes oftalmólogos que tenemos en España, pude llevar estos 32 años, no digo cómodamente, hubo lucha, pero muy bien. En primer lugar, tengo que referirme, es obligado, al doctor Temprano de la Clínica Barraquer de Barcelona, que tras hacerme sendos trasplantes de córnea, me permitió volver a dar clase, terminar la tesis doctoral, escribir algún artículo. Posteriormente pasé a la Biblioteca de Arquitectura, pensando que significa una biblioteca, que además tengo el honor de haber contribuido a su formación. Allí estuve hasta que me dieron la incapacidad. Informaticé ni más ni menos que 12.000 volúmenes, y lo digo con orgullo porque lo que cuesta, yo creo que podemos presumir de ello. Y si pude hacerlo fue gracias a maravillosos médicos en Barraquer y posteriormente en el IMO, que me iban, bueno, pues poniendo parches. Porque en este recorrido de 32 años bajé al quirófano 14 veces, 7 por cada ojo. Llegó el accidente y en ese momento me cambió la vida por completo. Ya anteriormente había perdido uno de los ojos por una operación indebida y confieso, aunque es duro decirlo, que en el momento del accidente lo primero que pensé, hasta aquí hemos llegado. Quise tirar la toalla porque me dije a mí misma, bueno, Marisa, ya has tenido 2 hijos, has plantado algunos geranios, has escrito un libro y algunos artículos, pues ya está, ya no luchamos. Por fortuna, la plasticidad del ser humano es increíble, tenemos una capacidad de adaptación bárbara y ya tomando unos analgésicos en el hospital tranquilamente, empecé a reflexionar y lo primero que me vino a la mente fue la imagen de un amigo, un reciente amigo, porque me lo acababan de presentar, Javier del Hoyo, ciego, también con un accidente, y llevaba años, y empecé a pensar que si Javier hacía muchas cosas y era feliz, que yo también podía. Eso fue el primer paso positivo. Y el segundo, empecé a darme cuenta de que tenía un entorno maravilloso al que no podía defraudar. Amigos, que estáis aquí muchos, familia, que estáis aquí muchísimos, y sobre todo tuve 5 personas que tiraron de mí de una manera increíble. No tuve ningún mérito, es que no tenía más remedio. Mis 5 nietos eran lo más preciado, el mayor regalo que yo tenía y tenía que salir adelante. Ante esta situación,
me planteé cómo afrontarlo. Tenía 3 alternativas, a saber, la primera, el enfado generalizado, es decir, todo el día de mal talante. Esto supone el desplazamiento, es decir, pagar los platos rotos con el que está al lado, lo cual es muy, muy injusto. Y por otra parte, nadie tiene la culpa, además me quedaría sola, lógicamente. Lo deseché. La segunda alternativa era resignarme. La persona resignada resulta aburridísima. Va de víctima por la vida, en cuanto puede te coloca el rollo, es pasiva, se sienta, deja que le hagan las cosas. Tampoco lo veía justo, primero porque es muy aburrido y segundo porque es injusto que a los hijos y familiares les hagas un esfuerzo sobreañadido a lo que conlleva su propia vida. También lo deseché. Me quedaba una tercera alternativa, que era la aceptación del hecho. Y me dije, una vez que el doctor Cuiña, al que mando un recuerdo especialísimo, esta vez en Madrid, en el clínico, me intervino, él y su equipo me intervinieron 2 veces y vieron que no había absolutamente nada que hacer, me dije, con estos miembros tienes que hacer la fiesta. Es decir, que en lugar de perder tiempo y energía lamentándome, vamos a ponernos en positivo, vamos a aprender, vamos a trabajar. En este sentido, lo primero que había que hacer era identificar con qué medios contaba. En primer lugar, fui consciente de que nuestro cerebro, nuestra plasticidad cerebral es increíble. Tenemos esa capacidad de crear, de establecer nuevas conexiones de tal manera que el cerebro sustituye unas partes por otras. Y no me refiero a lo que dice todo el mundo, que los otros 4 sentidos se desarrollan muchísimo, y doy fe de que es así, sino que otras partes del cerebro sustituyen la que está dañada. En este caso yo tengo dañado el nervio óptico. La necesidad agudiza muchísimo el entendimiento y aseguro que es cierto. Mi nieto Álvaro, de 10 años, me dijo hace poco, abuela, es que solo aprovechamos el 5% del cerebro. Bueno, concedamos un 10. Yo creo que debería ir por el 15. Y no es mérito, es por pura necesidad. Se desarrolla, además de los otros sentidos, la memoria muchísimo, el sexto sentido, que no sabemos muy bien en qué consiste, pero os aseguro que los ciegos lo tenemos muy desarrollado, la intuición, yo diría que está el sentido común. Pues bien, teniendo ya esto bien identificado y en relación con ello, hay que tener en cuenta que el acto de la visión se produce en el cerebro, en la región occipital. A los ciegos nos falta el estímulo visual, pero el acto de la visión lo mantenemos si el cerebro no está dañado, como es mi caso. ¿Qué ocurre? Que vamos por otras vías. Los estímulos, en lugar de ser visuales, pues dependen del olfato. Es decir, yo a vosotros, a mis amigos, os he reconocido por el tacto al abrazaros, por la voz, por supuesto. Y no digo nada cuando ya nos describen algo. Si nos describen y lo hacen bien, cosa que es muy difícil, somos capaces de visualizar. Esto significa reproducir. Cuando yo digo, me alegro de verte, hay gente que seguro me dirá, a esta el accidente le ha afectado más de lo que pensamos. No, es que os veo. Eso sí, os veo como te dije hace 20 meses, sin arrugas, sin canas, pero bueno, mejor, ¿no? Entonces, os veo porque reproduzco la imagen. Yo veo con el cerebro, en cuanto tengo una pista, en cuanto alguien os reconozco por la voz, me dice, viene Maite. Yo ya veo a Maite. Hay otra alternativa, otra posibilidad, y es que si yo estoy ante una persona a la que no conozco, a nada que me describan, más o menos cómo es, entonces actúa la imaginación. Esto es muy positivo porque la imaginación desarrolla la creatividad. En este sentido, digo que he sido profesora, pido para mi terreno, los jóvenes y niños sobre todo tienen un problema y es que se les da tanta imagen, están bombardeados por tantas imágenes que ellos no imaginan porque ya se lo dan hecho y crean menos. Pero bueno, esto es, me ha permitido un desliz de profesora. Una vez que ya he identificado las posibilidades que tengo, que son muchísimas, lo que viene a continuación es normalizar la vida. Es un aprendizaje muy largo, muy duro. Suena así, bueno, pues parece como un camino de rosas. Aseguro que es durísimo. Pero tenemos 2 ayudas importantes, las personas y la tecnología. En cuanto a las personas, además los ciegos tenemos en España mucha suerte dentro de la desgracia. Y es que contamos con una organización maravillosa que es la Organización Nacional de Ciegos Españoles, creada en 1938 y que yo sepa no hay en el mundo otra organización similar. A los afiliados no nos cobran nada por la cantidad de servicios que ofrecen.
y tampoco cuentan con ninguna subvención. Pues bien, gracias a la ONCE, que me recibieron rápidamente, me pusieron en contacto la asistente social con 2 personas que me han ayudado y a las que les estoy eternamente agradecida. Estaré. Marina Milo, mi técnico de movilidad y rehabilitación, ella me enseñó pues, el manejo cotidiano, porque lo primero que hay que hacer es asumir que tenemos que intentar ser autónomos, desde la indumentaria, las labores domésticas, servir café, servir el agua, me enseñó a servir consomé y creo que hay alguna persona que lo ha comprobado, como a los 7 meses pudo servir 8 tazas de consomé, eso fue gracias a Marina, a pagar con la tarjeta del Corte Inglés, importantísimo también, en fin, la vida cotidiana. Y luego hay una persona que para mí es fundamental, que es Luis Alberto Hernández Yebra. Creo que está aquí Luis Alberto. Sin él, yo desde luego no podría haber estado aquí, ni podría haber hecho la mitad de las cosas a las que he llegado en 20 meses. Él es el técnico de ciclotecnología. Enseñan la tecnología a los ciegos. Pues bien, empezamos por el móvil, que tiene una cantidad de posibilidades inmensa y lo que nos queda por aprender. Y gracias a esto, a él, a sus enseñanzas, yo me he podido reunir con vosotros, organizar, porque he organizado reuniones, reservar entradas, por supuesto, enviar, recibir un WhatsApp, mensajes, etc. Gracias Luis Alberto, gracias Marina, porque sin vosotros de verdad no estarían aquí. Y nos queda muchísimo. Gracias también, y ahora entraremos en el campo de la tecnología, pero hilvanando con el teléfono, el reconocimiento de voz en este campo es fundamental. Y hay aquí una persona, un sobrino, Nicolás, al que agradezco muchísimo y a todas las personas que como él trabajan en este terreno, y os pido en nombre de todos los ciegos que sigáis investigando, porque no sabéis cuánto nos ayudáis. Nos dais vida. La tecnología nos da vida. Una vez que ya hemos conseguido, o conseguí en mi caso, más o menos controlar las actividades cotidianas, el siguiente paso es pues como ir subiendo peldaños. El siguiente peldaño, un peldaño importante, era salir otra vez, recuperar las actividades sociales y el ocio. Yo tengo la suerte de que no jugaba al ping-pong, con lo cual, pues aunque no vea, en cambio, ¿qué me gusta? ¿Qué me gustaba? La música. La música es sana, es curativa, la puedo disfrutar enormemente, aunque no vea. El teatro, lo disfruto muchísimo, la palabra, y además contamos en España, no sé si habrá fuera otras similares, una empresa que se llama Teatro Accesible, que en una petaca nos da información de lo que no vemos, con lo cual complementa la palabra de los actores y lo podemos visualizar perfectamente. Voy a conferencias, por supuesto quedo con los amigos, y nunca para estas actividades sí que es cierto que voy con un bastón y un brazo amigo. Y debo agradeceros, estáis aquí muchísimos, alguno lo ha podido llegar, pero os agradezco en el alma esa generosidad, a pesar de lo que sufrís o habéis sufrido, no sé, muchos, por la responsabilidad que conlleva llevar a una persona ciega por Madrid. Os agradezco esa generosidad que siempre he contado con vosotros y he podido disfrutar de lo mucho que ofrece Madrid y de tantas aficiones. En este campo también querría decir a las personas que no tienen quizá la suerte que tengo yo de contar con familia y amigos, y esto también, Ivana, por lo que he avanzado, que en la vida nos vamos preparando para el futuro. Yo, sin ser consciente de ello, pues tengo una familia y unos amigos maravillosos, que eso no lo he improvisado después de la caída. Algunos nos conocemos, bueno, la familia por supuesto, pero los amigos, hay amigas que nos conocemos desde los 10 años. Y ha sido una ayuda impresionante, pero para esas personas que no tengan esa suerte, que no todo el mundo goza de ella, debo decir que hay un voluntariado extraordinario, en la 11 años de servicio de voluntariado, y aquí ahora mismo hay 2 personas que pertenecen al voluntariado, que es de agradecer esa generosidad que son nuestros ojos, nos acompañan, nos ayudan, sin nada a cambio, sin recibir nada a cambio. Con estas personas que nos acompañáis hay que tener mucha paciencia. Sí, he dicho bien, tenemos que tener mucha paciencia. No solo vosotros con nosotros, nosotros con ellos. ¿Por qué? Pues porque lo entiendo, no es crítica, lo digo con todo mi cariño. Os gustaría agarrarnos del moño si lo tuviera, del brazo, darnos la comida. Yo lo entiendo, tenéis miedo algunos, no todos. Pensáis que podemos hacer menos cosas de las que realmente podemos hacer.
Esto que conlleva un aprendizaje, esto es un equipo, entonces ya poquito a poco, ¿verdad? Ya vamos aprendiendo pasos estrechos, escalón arriba, escalón abajo, y divinamente, que podemos hacer hasta senderismo. Además de paciencia, hay que tener humildad, porque metemos mucho la pata. Yo os podría contar un anecdotario interminable, vamos, ni martes y 13. Entonces hay que tener humildad y reconocer que tenemos limitaciones, hacemos otras cosas. Un discapacitado no es un minusválido, no vale menos, tiene otras capacidades, pero bien es cierto que necesitamos ayuda de personas y tecnológica. Entonces, tener humildad para pedir ayuda, por supuesto, será agradecido. Humildad para reconocer que si te empeñas en atravesar la pared, lo mejor es que cambies de recorrido, pero no enfadarse, porque oye, nadie tiene la culpa si le he cambiado la pared de sitio. Claro, pues choco, lógicamente choco. Sentido del humor para todo. No os digo nada que me ha pasado más de una vez cuando he estado a punto de sentarme en una butaca de un teatro encima de un caballero. Claro. Pero bueno, ese señor por la mañana no pensó que una señora tan estupenda se le iba a poner las rodillas. Pues no pasa nada, se toma así, porque la alternativa es decir, qué vergüenza, Dios mío, qué horror, qué van a pensar. Pues va a pensar que eres ciega y que no ves nada, no va a pensar nada más, porque si no te quedas en casa y te deprimes y te vas encerrando. Y eso es lo peor por uno mismo y por el entorno. Y ya llegamos al último escalón. El último escalón es que estoy aquí ahora, yo sinceramente pensé algún día, puesto que me apasiona la investigación y tengo documentación acumulada para 2 vidas, pues pensé algún día, pero algún día igual nunca llega. Pues bien, gracias a Bernabé Martínez, que es un directivo de la ONCE, un colega, como él se presentó, también ciego, pero me lleva recorrido, se quedó ciego a los 18 años, pues cuando se jubiló de la ONCE, ha creado una revista y un canal de YouTube al que he hecho referencia al comienzo, RTV.0, y además lucha mucho por la integración. Me llamó hace un par de meses y me propuso dar esta charla y dar una conferencia a la que yo eligiese. Claro, yo que soy muy lanzada dije que sí, cuando colgué el teléfono me dije, ¿pero qué estás haciendo? Sí, a ver, ¿cómo le voy a dar una conferencia de arte si las imágenes y yo no las veo? Pero, claro, las mujeres ya sabéis que no tiramos la toalla y que por vergüenza torera dije, yo doy la conferencia como que me llamo Marisa y aquí estoy. Así que, Bernabé, gracias, porque si no es por ti, yo hubiera seguido dando pequeñitos pasos. Esto ha sido un paso de gigante, con ayuda, otra vez con ayuda. Me han ayudado mis hijos, Luis y Carlos, Niñeta Candela, una persona que no ha podido venir, voluntaria de la ONCE, Rosa, que durante 2 meses ha sido mis ojos, y la tecnología. Yo, en principio, para dar la conferencia al texto no tengo problema. Bueno, mi problema es que quiero decir mucho poco tiempo y al hilo de eso yo creo que hablo mal, disculpad. Pero la parte visual, ahí sí que tengo un límite, una limitación tremenda. El arte sin imágenes se entiende regular. Pues bien, hay un programa que me habla. Me lo instaló Luis Alberto en mi ordenador, busqué a un informático, porque en la ONCE ya no daba tiempo a más, que vino a casa, ciego también desde hace muchísimos años, Anthony, que en poco tiempo me ha enseñado a trabajar con este programa, lo básico, me queda mucho recorrido. ¿Qué ocurre con este programa? Lo vais a comprobar ahora, que me va a indicar el texto que yo he puesto en las imágenes. Esto tiene ventajas, porque si no, no me doy cuenta de lo que hay, y tiene una contrapartida, y es que quita ritmo a la exposición, quita frescura, tardo más, pero también una lección de humildad. Yo estaba acostumbrada a darlo todo de un tirón y ahora pues es lo que hay. Podía haberlo enmascarado, pero no se trataba de eso. Quiero mostrar la realidad tal cual es, de una persona ciega discapacitada que puede dar una conferencia de arte con limitaciones, pero que se puede hacer. Tenía la alternativa de que alguien me fuera diciendo Carlos II. Pues no, lo digo yo. Que me pasaran, tampoco, lo voy a hacer yo, porque así me sirve de aprendizaje. Ya os pido disculpas de antemano por los posibles fallos que sin duda los va a haber. Y también tenía la alternativa del pinganillo, pero es que se trata de visibilizar la realidad de una persona discapacitada. En cualquier caso, esto servirá de aprendizaje y, como decía el poeta, se hace camino al andar. Así que ahora sí que vamos a abordar el tema que nos ha traído aquí. Vamos a abordar el tema de un ilustre riojano, por eso estamos en esta sede, don Andrés de la Calleja,
que a pesar de ser durante 50 años pintor de cámara de 3 reyes borbones, es prácticamente desconocido para la mayor parte de los ciudadanos que no sean estudiosos del arte. Como primera aproximación al tema diremos que el calificativo de ilustrado no se debe a una admiración por el artista, que también, sino que está tomado del diccionario de Ceán Bermúdez, escrito en el año de 1800, en el que cita Calleja dentro del diccionario de los más ilustres profesores de las bellas artes en España. Es el primer estudio que se hace de nuestro pintor a los 15 años de su fallecimiento. Es por ello que nos hemos permitido calificarle de ilustre. Diapositiva 2. Recordamos muchos pintores españoles del siglo XVIII. ¿Conoce muchos pintores del siglo XVIII? Me temo que no. Pues bien, supongo que les viene a la mente Goya. Eso lo damos por sentado. Seguramente los hermanos Vallejo, Maella también, quizá a alguno le suene Párez y Alcázar. Pero yo, la pregunta que estoy haciendo está referida no a las 2 últimas décadas del siglo XVIII, sino a los 2 primeros tercios. ¿No resulta extraño que en un siglo, el siglo de las luces, de la Ilustración, del reformismo borbónico, que hay una gran eclosión artística con tantas reformas, no es extraño que no nos suene, que no sepamos de ningún artista, bueno, pintor, que es lo que nos afecta, pero lo podemos hacer extensivo a las demás nobles artes? No conocemos ningún artista español, nos vienen a la mente como Jacinto, Tiepolo, Mengs. ¿Qué ocurre con los españoles? ¿Es que no había? Pues sí, sí que lo sabía. Les voy a avanzar algún nombre para que lo vayan guardando en su memoria y luego hablaremos de ellos. Por ejemplo, la saga de los Meléndez, la saga de los González Velázquez, Ginés de Aguirre, Antonio Carnicero, José del Castillo y, por supuesto, nuestro pintor Andrés de la Calle. Otra pregunta que nos hacemos a continuación: ¿a qué es debido el que un pintor que vamos a ver reconocido en su época, que está 50 años trabajando, pero además de forma muy prolífica, cómo es posible que no tengamos conocimiento apenas de él? Apuntamos 2 tipos de causas. De un lado, las facetas en las que desarrolla la actividad profesional. Ya apuntamos que es copista, hace cartones de tapiz, es profesor de la Real Academia, va a ser tasador, restaurador de pinturas y otra serie de cargos. Por cuestión de tiempo no podremos dedicarnos de manera exhaustiva a todas ellas, pero sí he preferido dar una visión de conjunto. Estas labores son muy importantes de cara a la historia del arte, pero sin embargo no permiten el lucimiento del artista. Y los artistas, y lo vemos hoy día, a no ser que sea un genio, el caso de Goya, que va a aflorar igualmente, un artista necesita que le den una oportunidad para lucirse. Y los artistas españoles en general en este periodo vamos a ver que no la van a tener. Y la otra razón es que, por motivo del cambio de dinastía, se llenará el reino de artistas extranjeros, de pintores extranjeros, que va a inundar la corte de costosísimas obras. El arte es un lenguaje expresivo. Por consiguiente, nos expresa no solo la individualidad del artista, sino todas sus circunstancias. Es por ello que resulta imprescindible hacer un estudio histórico, diría económico, filosófico del momento, para poder entender la obra de arte. Resulta imprescindible siempre, pero en este caso comprobaremos que todavía no va a ser más. El motivo es que en el año 1700 se produce un cambio de dinastía. Carlos II, que estamos contemplando en la imagen, el retrato a la izquierda, va a ser el último miembro de la dinastía de los Habsburgo, de los Austres, que reina en España. Muere después de los matrimonios sin descendencia. Deja el trono a su sobrino nieto, el duque de Anjou, que reinará como Felipe V. Felipe V es nieto de Luis XIV, que estamos contemplando en el retrato de la derecha. Acabo de comentar que el arte necesita de la historia para ser comprendido, pero esto es una relación de ida y vuelta, porque es evidente que el arte nos ayuda a entender la historia. A las imágenes me remito. Creo que no puede ser más elocuente la imagen de Álvaro Reyes.
porque no nos ponen de manifiesto cómo son sus personalidades, que también, sino sobre todo el ambiente, todo el contexto en que se desarrolla su reinado. No es de extrañar que cuando llega el duque de Anjou a España, el duque de Anjou se cría con su abuelo el rey Sol en la corte de Versalles. Es nieto también de María Teresa de Austria, hermana de Carlos II, la razón por la que le deja el trono. Pues bien, cuando llega a España, el contraste entre Versalles y el Alcázar de los Austrias se puede constatar. No hay más que ver la indumentaria del rey Sol con esos maravillosos zapatos de diseño que nos pondríamos hoy día, esa espectacular peluca, ese manto azul magnífico. Es una corte que raya casi la frivolidad. Les gusta el lujo, el boato, lleno de espejos, de luces, fiestas. Por contra, la corte de Madrid, con una gran riqueza artística, eso es innegable, pero estaba sometida a una seriedad, un protocolo muy estricto y una profunda religiosidad. Esto nos hace entender porque cuando llega Felipe V a España, vendrá acompañado de pintores extranjeros, de pintores franceses. Felipe V llegará en el año 1701 acompañado de su primera mujer, que estamos contemplando en la imagen, María Luisa Gabriela de Saboya, la reina niña, porque llega con 13 años cuando se casa y va a hacer el papel de regente extraordinariamente bien, con muchísimo sentido común, puesto que su esposo está ocupado en la guerra de sucesión. Tienen 4 hijos, varones, 2 mueren en una temprana edad, y el primogénito y el menor serán reyes de España. La reina niña muere en el año de 1714, en febrero, por consiguiente no ve el Tratado de Utrecht, no llega a disfrutar del final de la guerra de sucesión, y Felipe V ese mismo año, en Navidad, el día de Nochebuena, casa en segundas nupcias con Isabel de Farnesio. Isabel de Farnesio, Felipe V, tras su segundo matrimonio con Isabel de Farnesio. A la vista de esta imagen, podemos darnos cuenta de cómo ha cambiado la corte en pocos años. Si tienen en la retina la imagen de las meninas, la familia de Felipe IV, hecha por Velázquez, no les separan más que 70 años de una obra a otra, se podrán dar cuenta de la transformación tremenda, y es que han penetrado en España las ideas, el pensamiento de la reforma borbónica. En primer lugar, podemos ver que la reina Isabel de Farnesio permite al casticismo, es una mujer de armas tomar. Se nota claramente quién manda. Como ella es muy inteligente y sabe que sus hijos no van a reinar, o eso cree, dedica todas sus energías, que son muchísimas, a conseguir que su descendencia, sus hijos, reinen en los tronos vacantes en Europa. En la imagen podríamos hablar solamente de ella, con esta imagen de la familia de Felipe V, podríamos hablar de todo el periodo histórico del momento, pero solo unas pinceladas. Detrás de los reyes, de pie, está el futuro Luis I, hijo de Felipe V, por la primera esposa. A la izquierda del cuadro está el hijo menor de ese matrimonio, Fernando, futuro Fernando VI. A la derecha de la reina Isabel de Farnesio está Carlos, futuro Carlos III. En la mano tiene un retrato de su hermana Marianina, luego hablaremos de ella, la hermana Marianina, que está ausente en Francia, por eso ponen el retrato, y el niño que está de pie es un niño, no es una niña, es el príncipe Felipe de Parma. Este cuadro lo va a realizar Jan Rank, pintor importante por lo que vamos a ver ahora. Será en este momento el primer pintor de cámara que, como hemos dicho, viene con Felipe de Anjou. Diapositiva 7. Alcázar de Madrid. Felipe V, cuando termina la guerra de sucesión, se dedica a renovar la política, pensamos en el despotismo ilustrado, introduce el centralismo francés, y en el campo del arte que nos ocupa empieza la creación de las reales academias, de las reales fábricas, es decir, se acelera la renovación de los campos del arte. Empieza la construcción del Palacio de la Granja, pero hay un aspecto importante que vamos a comentar que va a acelerar, si cabe más, esa revolución. Se trata del incendio del Alcázar de los Austrias que estamos contemplando en la imagen de la izquierda. En la Nochebuena del año 1734, precisamente en las habitaciones de Jan Rank, estarían muy contentos celebrando la Nochebuena, ahí se propagan las llamas que arrasan el incendio. Los reyes estaban celebrando esta festividad en el Palacio del Buen Retiro. Dicen que el propio rey, gran amante de las artes y gran mecenas,
viene enseguida al Alcázar para intentar salvar las pinturas. Quitan los bastidores de las mismas, las enrollan, las tiran por las ventanas y las guardan en principio en las zonas más próximas a Palacio y posteriormente en las casas arzobispales para su restauración. Ya Rand, por quitar el asunto, dice: total, no se ha perdido casi nada, total nada, 517, se han salvado 1135. Él sabía muy bien que no es cuestión muchas veces de cantidad, sino de calidad. Se perdieron obras importantísimas. Tanto es así que él en un año fallece presa de lo que denominaríamos una depresión. El incendio lo que va a atraer aún más, si cabe, de lo que ya lo hacía, a un núcleo importante de artistas, porque se va a comenzar rápidamente la construcción del Palacio Nuevo. Así es como se le conoce en los trabajos del archivo, se denomina como Palacio Nuevo o Nuevo Palacio. Nosotros le llamamos el Palacio Real, que merece la pena una visita. Voy a aprovechar para dar las recomendaciones de visitas por Madrid. Como no era de esperar, ¿quién va a hacer la nueva obra? La harán arquitectos no españoles, italianos en este caso, porque al casar con Isabel de Farnesio, los vientos quieren asociar a Italia. Le encargará la construcción del Palacio Nuevo a Giovanna Sacchetti y Sabatini. Es en estos años cuando encontramos a Calleja en la corte. No llega por la atracción, el atractivo que tiene la construcción del nuevo palacio. Él llevaba aquí un tiempo, pero sí es cierto que la primera obra que entrega va a ser precisamente en este año de 1734. Sabemos que Calleja llega al taller de otro importante pintor de la época, a tener en cuenta, Jerónimo Ezquerra. Jerónimo Ezquerra es también riojano, desde Alfaro, el paisanaje funciona, acoge a Calleja en su taller y allí le transmite no solamente su arte, sino sobre todo el de Palomino. Palomino, un importantísimo pintor que está a caballo entre el 17 y el 18, no solamente es buen pintor, sino que además es un excelente tratadista. Todo esto va a influir en Calleja y tomará de él el sentido del color, el magnífico sentido del color, de la combinación de colores y el buen hacer en el campo del dibujo. Antes de continuar en la corte, la vida de Calleja en la corte, vamos a retrotraernos al nacimiento de Calleja, al año de su nacimiento y a su lugar de origen. Positiva 9. La Rioja administrada desde Soria y Burgos 1785. Calleja nace en el año de 1705, el día 5 de enero. En la parroquia de Ezcaray consta que es bautizado, lo bautizan el día 6, en la parroquia de Urlanta, una aldea que está al lado de Ezcaray, a 5 kilómetros andando escasos, es bautizado, como digo, el Día de Reyes. Toda esta zona pertenece al partido de Santo Domingo de la Calzada, que probablemente allí se formaría en el taller de Martín de la Cuesta, porque no se conocen otros antecedentes familiares artísticos. Seguramente se estarán preguntando por qué les estoy mostrando este mapa de La Rioja de finales del siglo XVIII. La razón es la siguiente. Cuando se estudia historia y arte, hoy día se cae muchas veces en el presentismo. Esto es un error porque hay que contextualizar. No se puede quedar uno con lo que estamos viviendo en el momento, ni con la óptica del momento. Todo ello viene a colación porque en documentos en los que se cita Calleja y concretamente su partida de defunción consta lo siguiente: natural de Urlanta, Burgos. Aquí está la explicación. Hay que volver al pasado y ver cómo estaba la Rioja administrada en aquel momento. Hoy nos parece un sinsentido, un caos administrativo, pero era la realidad. Durante 2 siglos, los siglos XVII y XVIII, lo que hoy constituye el territorio de La Rioja pertenecía, no es que perteneciera a Burgos o a Soria a priori, no, es que además era un auténtico caos, porque pueden comprobar en el mapa que hay zonas que estaban dentro de la demarcación de Burgos administradas por Soria y viceversa. Esta anómala situación va a permanecer así hasta el año de 1833, en que comienza el reinado de Isabel II, durante la regencia de su madre María Cristina, y se hace una nueva organización territorial y por fin La Rioja constituirá una provincia. Se mantendrá como provincia hasta después de la Constitución de 1978, en que empiezan ya las comunidades autónomas, pasando a ser la Comunidad Autónoma de La Rioja, una de las 7 comunidades uniprovinciales.
Cabe pensar que los riojanos, después de tanta lucha por mantener su esencia y su personalidad, han conseguido la idiosincrasia que les caracteriza, ese tono luchador y positivo. Lo que cuesta generalmente da muy buenos frutos. Volvemos de nuevo a Madrid y nos reencontramos con Calleja y encontramos que la primera obra que está datada, que se le encarga y que entrega, es para esa iglesia que estamos contemplando. Es la iglesia de San Felipe el Real, que era conocida desde su construcción en el siglo XVI como el mentidero de la villa. En sus gradas no había riña, lance, rumor, noticia verdadera o falsa que no se imprimiera. Se mantiene en pie hasta el año de 1818, en que se destruye por un incendio. Eran muy frecuentes los incendios en las iglesias, mucha madera, muchas velas. A Calleja, mejor dicho, a su maestro, y es muy importante este nombre, Miguel Jacinto Menéndez, importante pintor, anotar en nuestra lista, importante pintor que pertenece a una saga de pintores, también destacar su sobrino Luis Menéndez, gran protagonista, pues bien encargan dos grandes cuadros de enorme tamaño, de gran formato para el crucero. Miguel Jacinto fallece en agosto del año 34 y será su discípulo y amigo Calleja quien lo va a terminar. Y es lo que vamos a contemplar a continuación. Llegan a ser tan amigos que Menéndez le nombra testamentario y le regala una espada con empuñadura de plata. Al lado de la iglesia de San Felipe vemos las casas del Cordero que se construyeron en el lugar donde antiguamente había estado la iglesia. El nombre lo recibe por la persona que construye la obra, cuyo apellido era Cordero, y dice que obtuvo dinero con el primer premio de la lotería, que ya Carlos III, desde que ya estamos a finales del XIX, un siglo antes Carlos III había creado. Era un dato curioso, otro sitio recomendable para visitar, que llaman dos, y es que en los bajos de las casas del Cordero, que están en la calle Mayor número 1, al lado de la Puerta del Sol, entre la calle de los Esparteros y la calle del Correo, hay un salón de juegos. Penetráis, pasáis el salón hasta el fondo, al llegar al fondo a la izquierda giráis y os vais a encontrar con una sorpresa que son restos arquitectónicos de la iglesia de San Felipe el Real. Depende del jefe de sala que esté en ese momento, hay que poner cara de despiste, de póker, mirar para arriba, pero el caso es ver lo que merece realmente la pena. Estamos contemplando uno de los bocetos que hace Miguel Jacinto, que están en el Prado. Las obras son relacionadas con los agustinos, porque eran los depositarios del convento de San Felipe. Estamos contemplando la plaga de la langosta, San Agustín controlando la plaga de la langosta, y el que hace la obra realmente va a ser Calleja. De Calleja solamente se ha conservado, por fortuna, este cuadro, que se conserva, aunque en muy mal estado, en los almacenes del Prado. En muy mal estado, lógicamente, porque pensemos que se salvó de un incendio. A primera vista vemos dos cosas importantes. Una, que la copia es prácticamente igual que el boceto que ha hecho Miguel Jacinto, con lo cual ya vemos que va a ser un gran copista a muy temprana edad. Y por otra parte, que se está familiarizando con la pintura religiosa del último barroco madrileño, del último tercio del siglo XVII. Esto también va a ser determinante en la obra de Calleja. Esta es la primera obra que hace Calleja para el Real Servicio. Va a ser determinante también para su profesión. Se la encargan para el servicio del príncipe de Asturias, don Fernando, futuro Fernando VI. Los altares portátiles se trasladaban de los reales sitios de uno a otro según hacia las jornadas de los reyes. Tenían unas portezuelas y al cerrar las portezuelas tienen unos tachuelos dorados que pone Oratorio de la Reina Nuestra Señora. Se trata de Bárbara de Braganza, la esposa del rey Fernando VI. Como veis, está tapizado en terciopelo y le encargan 3 óleos para colocar sobre láminas de cobre. Los temas son en la izquierda, la obra de la izquierda, San Antonio de Padua, el central de Sagrada Familia y de la derecha, San Francisco Javier. Fijémonos en San Antonio de Padua, porque la primera obra que hace para el Real Servicio es San Antonio de Padua y la última que presenta, muchos años después, también será San Antonio de Padua. Aquí ya está marcando la iconografía, la columna, las escalinatas, todo un repertorio que va a repetir.
La lámina central de la Sagrada Familia vemos que es deudora, una vez más, de Miguel Jacinto Meléndez. En este caso no es copia, pero sí le va a inspirar. Está firmada y fechada la obra en la escalinata del sistema central y ya Calleja establece el repertorio que va a utilizar sucesivamente en sus posteriores obras religiosas. El repertorio no falla, las escalinatas, los ángeles y sobre todo el tipo de virgen. Una virgen de un rostro muy elegante, idealizado, de mandíbula muy afinada y con un coqueto pie que asoma debajo de la túnica, tocado con una bellísima sandalia. Es una constante en algunas obras de Calleja. Y por supuesto, ese cromatismo extraordinario que aprendió de Palomino, concretamente el tono azul Prusia, lo trabaja extraordinariamente y lo repite. Se ve que tiene una predilección por esta tonalidad. Diapositiva aquí. San Francisco Javier Alcalá. Este conocido de milagro de San Francisco, vemos que se inspira Calleja en Claudio Coello. Claudio Coello, pintor importante de la época de Carlos II, representante del último barroco madrileño del siglo XVII, va a influir notablemente en Calleja. Lo comprobamos en esta obra, pero lo vamos a comprobar también bastantes años más tarde en la última que presenta. Quedémonos con esta imagen también. Diapositiva 16. Matrimonio con Úrsula Ramírez. Vamos a tocar ahora un tema personal de Calleja, pero que nos parece interesante para completar y conocer la personalidad de nuestro pintor. Contrae inicias en el año 1740 con Úrsula Ramírez, natural de Antígona, casada en Toledo, tendrá 4 hijos, se queda viuda a los 15 años y presenta, por motivo de su matrimonio, lo que podríamos llamar la carta de dotes, una carta de bienes. Es muy larga, no podemos mostrarla, ni la puedo leer por razones obvias, pero sí me voy a permitir relatar algunos de los enseres porque creo que tienen interés. Tiene una biblioteca no muy numerosa, de 57 volúmenes, pero muy bien escogida. Tiene obras de la historia del Padre Mariana, varias obras de tipo religioso y sobre todo tratados de pintura, de anatomía, del cuerpo humano. Esto que nos está indicando es un hombre que se podría encuadrar y se encuadra de hecho en lo que sería un perfecto ilustrado que da muchísima importancia a la educación. La ilustración propugna la educación como medio para que el hombre sea libre y pueda decidir, mientras tanto decide el rey. Ya sabemos, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Pero la vía para liberarle será la educación. Pues bien, tanto él como luego veremos los académicos dan muchísima prioridad a este aspecto. Y también, teniendo en cuenta que es un ilustrado español, será un profundo cristiano y no pueden faltar las lecturas de tipo religioso. Tiene un mobiliario de una familia bastante pudiente, pero quizá lo que más llama la atención y nos indica sus gustos es la ropa de vestir. Tiene 7 trajes con casaca adornada con botonadura de oro, una casaca lo militar que utilizamos para los nombramientos. Tiene 33 camisolas, 6 pares de calcetines, 6 pares de calzoncillos, 12 pañuelos, 12 corbatines, 3 gorros, 3 capotes y tiene una bata forrada de cordero, de piel de cordero. Es decir, era un hombre ya con una posición, estaba bastante bien establecido. Pensamos que se debe a los pagos que le hicieron por las pinturas de San Felipe el Real, que eran de unas dimensiones inmensas, 4 por 8 aproximadamente cada uno. Y en cuanto a ropa de cama en mesa, nos llama la atención que tiene 4 colchas, 34 cortinas, 8 almohadas, 10 colchones, 15 juegos de sábanas, tan solo 6 toallas. Pensemos que estamos en el siglo XVIII y el tema de las toallas tampoco debía ser tan imprescindible. Y luego ya para completar, una vajilla de plata, de 12 servicios con cubiertos de plata, con jarros de talavera, tinajas de alcorcón, en fin, un total volumen de 66.000 reales de vellón, con lo cual nos está indicando que ya tenía una buena posición económica. Como dato curioso diremos que el real de vellón se podría establecer una comparación con respecto a la peseta de 25 céntimos aproximadamente de peseta, para que se hagan una idea de la equivalencia. Diapositiva 17. Calleja entrante de Lobos Michel Vallo. Calleja siempre está atento a las oportunidades, era un hombre muy hábil y lo demuestra.
Louis Michel-Ballot ha venido de Francia a sustituir como primer pintor de cámara a Jean Rand y necesita un copista. Calleja se presenta, hace un examen que consiste en copiar un retrato que había realizado Ballot del príncipe Felipe de Parma en el Grito de las Faldas y lo hace con tal destreza y precisión que obtiene la plaza. Es como si hubiera ganado una oposición de nivel A, porque obtiene la plaza ya de por vida. Independientemente del primer pintor de cámara, porque estará con Mengs y con otros, pero él va a seguir siendo el ayudante del primer pintor de cámara. ¿Qué importancia tiene? Será copista, por tanto, tiene muchísima importancia. La razón es la siguiente: los retratos de corte circulaban por todas las cortes europeas. Se mandaba, pues, con motivo del nacimiento de un infante, el fallecimiento de un rey, cuestión de protocolo, sobre todo para concertar matrimonios. Claro, que se debían llevar un chasco tremendo. Se puede imaginar, el retrato era halagador y luego al llegar en carne mortal el prometido o prometida. Pero bueno, también nos pasa con el Photoshop, o sea que tampoco ha cambiado tanto. Pues bien, el primer pintor de cámara tenía el privilegio de que los reyes y su familia posaban una sola vez para ellos. Sucede que luego el pintor de cámara rara vez alguna hacía una réplica, pero las copias, las que se mandaban, las que circulaban, las copias de los retratos oficiales, las hace el copista. Pues bien, este será, a partir de este momento, del año 1743, una de las principales funciones de Calleja. ¿Qué ocurre? Que no le permite genialidad ni creatividad, porque tiene que limitarse a copiar. Ahora tiene que demostrar, y de hecho lo hace, una gran destreza y ser un gran pintor. Positiva 18. Vemos una muestra. Caballero de Santiago. El Caballero de Santiago de colección particular está pintado por Louis Michel-Ballot. El que se conserva en el Museo del Prado está pintado por Calleja. Creo que es evidente que tenía una gran capacidad para ser copista, por eso me nombraron ya de por vida. Infanta Delfina Durante. La infanta Delfina es una de las hijas de los reyes Felipe V y Isabel de Farnesio. Ellos en el fondo siempre tuvieron el deseo, en el fondo de su alma, el deseo de ser reyes de Francia. De hecho, cuando en un periodo breve de 8 meses abdican el Luis I, su hijo Luis, que solamente reina 8 meses porque muere de viruela sin descendencia, el motivo de la abdicación no es otro que la posibilidad algún día de reinar en Francia, porque lo que era impensable estaba, desde luego, en el Tratado de Utrecht estaba prohibido que el rey de Francia fuese a la vez rey de España. No lo logra porque su hijo muere de viruela sin descendencia, pero intentan sucesivos matrimonios. Lo intentan con la infanta Delfina y de hecho se casa con el heredero, con el Agustín, sería el equivalente a nuestro príncipe de Asturias, y para enviar el séquito, para enviarla con un séquito, se hacen 3 berlinas. La infanta muere en Francia de sobreparto, no prospera en que sea reina de Francia, y la berlina en la que va quedará en Versalles. Puestos en contacto con Versalles, nos atendieron extraordinariamente bien, pero allí, por desgracia, no quedó absolutamente nada después de la Revolución Francesa. Es la razón por la que muestro una de Patrimonio Nacional que tenemos la suerte de que nuestros reales sitios, nuestros palacios, aparte de que están excelentemente conservados, lo que es el contenido es auténtico, es de la época y están amoblados para vivir, no como otros que hemos contemplado en Europa, que están puestos pues casi de segunda mano. Lo que sí ha pasado, y yo creo que sigue pasando, es que a veces llevan seres mobiliario de un sitio a otro, San Lorenzo o Aranjuez, como por caso. Esta berlina la podrán contemplar en breve cuando se inaugure otra visita obligada. El 28 de junio los reyes van a inaugurar la Galería de los Reales Sitios, de las colecciones reales, que está situada en la Plaza de la Armería y la Catedral de la Almudena. Sin duda merece una visita. Allí podremos contemplar estas carrozas y podremos contemplar el altar portátil de Calleja al que hemos hecho referencia anteriormente. Pues bien, para la boda de la infanta, el rey Felipe V quiere que sea Calleja, veamos qué importancia tiene en este momento Calleja en la corte, que sea el que haga las pinturas de la berlina que han de llevar a su hija, la de persona. Hay otras 2, pero la de persona que no se escatime en medio, si así lo dice el rey.
El monopolio que sufrían los pintores es tal que este documento importantísimo que se conserva en el archivo histórico avala la teoría que he manifestado al principio, y es que ese monopolio de artistas extranjeros impide que los españoles desarrollen su creatividad. Esto se demuestra con este documento que manda el rey desde la granja en verano, se lo manda expresamente a Van Dyck pidiéndole, no sé si lo pueden contemplar, es copia del original, que no le embarace dejándole hacer las pinturas a Calleja. Hasta tal punto Van Dyck limitaba las actuaciones de Calleja. El rey, conocedor del tema, le tiene que escribir una carta. Nos parece que este tema es determinante y explica con bastante garantía la teoría. Fernando VI. Pues Bárbara de Braganza. Fernando VI casa con Bárbara de Braganza y este matrimonio lo va a concertar su madrastra Isabel de Farnesio, no es porque Isabel de Farnesio le importen más mínimo su hijastro, sino que ella con su afán era concertar matrimonios ventajosos para sus hijos. La infanta Marianina, la del retrato que hemos visto en el cuadro que cerran, la habían mandado con 4 años a Francia para que se casara con el delfín. Claro, los franceses querían que el delfín se casara y tuviera herederos. La niña con 4 años, obviamente, ni con 6 ni con 7, la devuelven. El siguiente disgusto fue notable. Pero la reina no cesa. La va a casar con el rey José I de Portugal y Brasil, pero es un doble matrimonio, porque la hermana de José I de Portugal es Bárbara de Braganza, que vendrá a casar con Fernando VI. No tiene descendencia, es un matrimonio muy bien avenido. Ella parece que no es agraciada, que es mujer de carnes exuberantes, pero es de tal bondad, cultura y afición a la música que congenian maravillosamente. Este periodo es muy importante porque en política exterior es un periodo de neutralidad. Por lo tanto, todos los esfuerzos redundan en un desarrollo económico y en un desarrollo artístico. Esto va a promocionar a los artistas y concretamente a Calleja. A la muerte de Felipe V se hace un inventario, el inventario de lo que había, en las pinturas que había en las casas arzobispales, y será Rodríguez Miranda y su ayudante Calleja quien lo haga. Esto es importante por un lado, porque Calleja luego será el que ocupe el cargo, el que será encargado de hacer los inventarios, y por otro lado se va a familiarizar con todos los pintores antiguos, lo cual va a ser muy importante por su trabajo posterior. También será tasador, le comisionan para tasar obras de los pintores contemporáneos, algo que era muy propiciado porque debía obtener buenos monumentos. Diapositiva 23. La tarea del restaurador en aquel momento era muy cotizada, también muy codiciada, y va a ser el rey personalmente, cuando a la muerte de Rodríguez Miranda decida, otra vez el despotismo ilustrado, que sea Calleja el restaurador oficial de la corte. Hablaremos brevemente de lo que esto supone, pero siempre hay que decir que a partir de este año será su principal tarea en la corte, la de restaurador. También es aposentador. El aposentador tiene el papel de anticiparse a la Real Familia cuando hacen las jornadas. Las jornadas consiste en que van a los distintos reales sitios a pasar pues, la Nochebuena, la Navidad. Por ejemplo, Carlos III lo tiene muy establecido. Aranjuez en primavera, en verano la Granja, otoño de San Lorenzo. El Día de la Inmaculada viene a Madrid, porque es muy devoto de la Virgen, pasan las Navidades, y el invierno en el Páramo. Pues bien, los aposentadores, en este caso Calleja, van por delante, llevan cuadros de verano, llevan los altares portátiles, los amanuenses, claro, y los mozos. Era un papel pues, también muy, muy codiciado. Diapositiva 24. Parroquia de San Justo. Esta parroquia de San Justo es donde guardaron las pinturas salvadas de la casa, donde se restauran, donde vive Calleja cuando se casa. Más que en la parroquia, las casas arzobispales contiguas a la misma. La parroquia se incendia a finales del 17 y en el 18 Bonavía, arquitecto italiano, hace la magnífica iglesia de barroco tardío, la Pontificia de San Miguel en la calle del Sacramento, otra visita que tenemos pendiente. En el plano, para sobre todo los que no son de Madrid, pueden contemplar que está muy próxima a esta zona la Plaza de la Villa, donde antiguamente estaba el Ayuntamiento de Madrid, la calle Platerías, que es la calle Mayor. La vida de Madrid giraba en torno a esta zona. El Madrid terminaba prácticamente en la Puerta del Sol. Diapositiva 25. Inauguración de la Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Hay 2 capítulos de la obra de Calleja que requerirían un análisis exhaustivo e independiente. Obviamente no lo podemos hacer, pero tampoco podemos pasar por alto dada la importancia, a pesar de la premura del tiempo. Uno de ellos es la Real Academia. La Real Academia se crea en la época de Felipe IV, cuando se crea la historia de la lengua, y tendrá una importancia capital de cara a la cultura en general y en particular a Calleja, pues estará al servicio de la misma 40 años. Primero como teniente, luego como director de pintura y finalmente como director general de la propia academia. Se puede hacer un seguimiento día a día casi de la academia a través de los archivos, de los legajos, las actas, de las juntas que se conservan en la Real Academia. Tiene aspectos muy jocosos, muy curiosos, que no quiero dedicarnos, pero simplemente para que les quede ese interés en conocerlo, porque realmente merece la pena. Es en el año de 1752 cuando el rey la inaugura oficialmente. Y la primera obra que hace Calleja para la academia es esta alegoría con carácter moralizante que estamos contemplando. Las alegorías y sobre todo la enseñanza moralizante era muy querida por los académicos. Como no podía ser de otra forma, Calleja se ajusta a los modelos academicistas. Como ven, tiene esa capacidad de adecuarse, lo mismo copia a Van Loo que hace un tema neoclásico, como es este que estamos contemplando. Podemos ver que los desnudos no son desnudos totales, estamos ante un ilustrado cristiano, el desnudo cubierto con veladuras, paños de pureza. Vemos esa azul cristiana que tanto gusta Calleja y que va a repetir sucesivamente en sus distintos cuadros. Se conserva en la Real Academia, otro motivo para visitar la Real Academia de Bellas Artes. Este quizá es el cuadro más importante de Calleja porque es el más personal. Aquí no copia, no recibe directrices más que el tamaño y se trata de un homenaje que le encargan los compañeros cuando fallece el protector don José de Carvajal. Es el primer protector de la Academia, la nobleza sustenta la Real Academia y en él podemos ver que es autor del retrato francés de Louis Michel Van Loo, su maestro, su jefe diríamos, y se pone de manifiesto cómo es capaz con una técnica extraordinaria de transmitir las calidades, lo vemos en la casaca, los entorchados, los adornos. También tiene digamos, una sinceridad propia del retrato español que no es siempre tan halagador como lo va a ser el francés. Este retrato tiene sobre todo un carácter histórico y conmemorativo porque nos está mostrando el momento en que un joven pintor de tan solo 13 años, Mariano Sánchez, será un importante pintor de cuerpos, está recogiendo la medalla de plata, de la segunda categoría. El primer premio lo va a ganar Maella con 15 años. Por tanto, nos está mostrando la vida de la academia, de ahí también el interés. Se puede contemplar en el Museo de la Real Academia, importantísimo museo que es una lástima apenas conocido y visitado. Positiva 28. Carlos de Arezaga y todo. Se trata de un retrato que encarga el rey a Calleja, del que fuera su ayo, don Carlos de Arezaga, como homenaje cuando le nombra capitán general, y simplemente lo mostramos para que vean la similitud, el paralelismo con el anterior, que se puede apreciar en el detalle de las bocamangas y pone de manifiesto cómo a través de unas pinceladas gruesas y muy empastadas, Calleja es capaz de transmitir esa finura de los entorchados y del adorno de las bocamangas. Viva 30. Mariana Josefa de Austria. El retrato póstumo de la madre de Bárbara de Braganza. La madre de Bárbara de Braganza nunca viene a España, Calleja no va a Portugal, y se va a centrar en este grabado que se conserva en la Biblioteca Nacional. Vemos también que es autor del retrato francés y no falta ese empaque, esa prestancia del retrato español. Esta obra se conserva en el convento de la Encarnación de Madrid. Viva 30. Obra de devoción. Los reyes muy devotos le encargan varias obras de tipo religioso, en concreto citaremos solamente 2 altares portátiles, ya había hecho uno, le encargan otros 2, para no tener que trasladarlos en las jornadas. Positiva 32. Libros de color. Pero hay una obra que merece la pena detenernos un momento, nos referimos a los libros de coro. Los anteriores se incluyeron en el Alcázar, los reyes amantes de la música,
encargan otros nuevos. Estos libros de coro se conservan en la capilla de Palacio y tienen que ir iluminados con miniaturas referentes a las festividades más importantes de la liturgia. El rey quiere que se hagan en España, concretamente en Madrid, que los haga Calleja. Pero Calleja solo puede hacer esta que estamos contemplando, corresponde al Día de la Inmaculada Concepción, es la lámina 21, por el exceso trabajo que tiene. Pone de manifiesto que es un gran miniaturista, lo demuestra por el sentido del color propio del miniaturista y la técnica tan delicada y tan precisa de dibujante, cosa imprescindible cuando se hacen obras de tan pequeño tamaño. Está pintado al óleo sobre vitela. Positiva 34. Dibujos preparatorios. Se conservan en el Prado, como tantos otros pintores, tienen sus bocetos, dibujos previos que luego emplearán en las distintas obras. Positiva 35. Dolorosa San Pablo. Apenas Calleja puede dedicar tiempo a trabajos para particulares, pero no podíamos dejar de mencionar estos en concreto que hoy día los pueden contemplar en la Catedral de la Almudena. Se trata de 8 lienzos de excelente factura encargados para la primitiva iglesia de Santa Cruz, que estaba entre la Plaza de la Leña y de la provincia. Posteriormente, cuando se incendió, se hizo un restaurante y si van hoy día, si no lo han transformado últimamente, todavía quedan vestigios de aquella antigua iglesia. Son los 4 evangelistas, la Dolorosa, el Ceomo, San Pedro y San Pablo, que estamos contemplando. Diapositiva 36. Carlos III. Pasamos ya al último reinado que ve Calleja, es Carlos III, rey de Nápoles, hasta que fallece su hermano, su descendencia, y viene a la corte para asumir su papel de rey de España. Un chascarrillo, si me permite, Isabel de Farnesio, que al morir su esposo se había retirado a la granja y había empezado la construcción del Palacio de Río Frío, otra recomendación que les hago, inmediatamente cuando viene su hijo, se viene a Madrid a ejercer de reina madre, que es lo que realmente la da. Eso de quedarse en la granja retirada no va con Isabel de Farnesio. Está casado Carlos III con María María de Sajonia, tiene 13 hijos. La reina muere nada más nada más llegar a España, fallece, perdón. Y el rey alcalde, como es conocido, Carlos III, entre otras muchas reformas, embellece las ciudades y promueve la renovación de las artes. En este sentido, cuenta con la ayuda de Antonio Rafael Mengs, pintor sajón que había estado con él en Nápoles y que va a estar en España, no los 30 años que dura el reinado, pero sí el tiempo suficiente para renovar las artes. Concretamente, la Real Fábrica de Tapices. Es otro de los capítulos que hay que dejar para otro momento, si procede, por la importancia que tiene, pero tampoco podemos dejar de hablar y de mencionarla. La Real Fábrica se va a hacer en el año 1721 en esta casa que estamos contemplando, la Casa del Abreviador, que estaba a las afueras de la Puerta de Santa Bárbara. De ahí que reciba el nombre de Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara. Para que nos situemos bien, esto estaba donde está la Plaza Alonso Martínez. Bueno, pues eso era las afueras de Madrid. Viene la familia Van der Bote porque dentro de la política de las manufacturas reales que se había implantado en Francia y que los Borbones quieren implantar en España, para evitar el costoso gasto que suponía comprar obras fuera, en este caso tapices, lo que hace la política mercantilista es crear las fábricas en España. Viene la familia Van der Boten y permanecerán en esta fábrica hasta que ya a finales del 19 se trasladan donde está actualmente la calle Fuenterrabía. Hay un documento importante, una contrata que consiguen los descendientes de Jacobo el Viejo y es la siguiente. Tienen tanto trabajo que le piden al rey que sean los pintores de cámara los que suministren cartones de tapiz, porque ellos realmente son maestros tapiceros, maestros liceros, y ya con esa función tienen bastante. Los cartones de tapiz, que será el modelo, lo deben hacer los pintores de cámara. A Calleja le encargan muchísimos, 82 en total, de tema profano. Ahora hay un condicionante. Los reyes, marcando estilo, le piden que sean basados en obras de David Teniers, pero además llega un punto en que, como no quieren que se repitan los temas, el propio Calleja, a su costa,
tiene que hacer venir de París 150 láminas de David Teniers para seguir haciendo tapices con nuevos temas, pero siempre de temas costumbristas flamenco. No así sucederá con Goya a finales del siglo, que ya parece que se van soltando un poco en estos mandatos tan estrictos, y como bien conocemos, Calleja hará temas costumbristas de Madrid. Les muestro solamente un ejemplo: la cantarera tiene solo 40 centímetros de ancho por 2,5 metros de alto, porque es un suplemento. Estaban todas las estancias llenas absolutamente de tapices, sobre puertas, sobre ventanas, entre paños. Esta es una muestra. Los cartones de tapiz no eran nada valorados en la época. Es por ello que es muy difícil localizarlos. En concreto, los que estamos contemplando, por fortuna, se quedaron en Madrid, en la Real Fábrica de Tapices, porque muchos los llevaron a Toledo, por razón que no hace al caso en este momento, y los de Madrid los podemos conservar. Estamos viendo un ejemplo en que se ve perfectamente el cartón de tapiz, están las manos del Marqués, y el tapiz realizado. Solamente un apunte para que les suene, y es que está realizado en la técnica de bajo lizo, en la fábrica de Santa Bárbara, porque la de alto lizo estará en Santa Isabel, y ello se puede demostrar porque, como se puede comprobar, la imagen está invertida. Al levantar el tapiz tiene un efecto espejo. Positiva 40. Planos de la casa de Rebeque. No me voy a poder detener, y que lo siento, en cada diapositiva. Solamente mencionar la casa de Rebeque será el taller de restauración al que se trasladan desde las casas arzobispales. Los pintores tanto interés tienen en ocupar este puesto que ocupa Calleja, que su fallecimiento lo disputan Vallén y Maella. Es muy controvertida la obra de restauración. Solamente un aspecto a tener en cuenta, y es que no se puede juzgar bajo la óptica de los siglos XX y XXI cómo se restauraba en el siglo XVIII. Lo que se trataba de hacer, y lo estamos contemplando aquí, es que los añadidos, y hay un añadido, algo que hoy nos parece impresentable, los añadidos no deben tener diferencia con la obra previa, completamente distinto a lo que se pretende hoy día, y es que se quede constancia de lo antiguo y lo moderno. En las cuentas del Rebeque se puede hacer un seguimiento exhaustivo de todas las obras que va restaurando. En total son 800. Ya pueden imaginar el trabajo que le impide hacer otras obras también del Real Palacio. Pasamos a la Real Academia de Bellas Artes, cuando se traslada al Palacio Goyeneche, donde está en la actualidad. En la sala de juntas se ve la necesidad de hacer un retrato que represente al rey. Están acondicionando el espacio. Calleja, que tiene un sentido de la oportunidad increíble, Positiva 44. regala... Palacio Goyeneche. He ido más deprisa. Perdón, porque el tiempo me va ganando terreno. Estamos en el Palacio Goyeneche, ahora sí, y estamos viendo la sala de juntas. Retrato Carlos III. Este retrato, copia del oficial que hace mes de Carlos III, lo guardaba Calleja en su taller, y aquí ve la oportunidad de regalarlo a la Academia. Naturalmente es muy alabado, pueden comprobar que tiene una excelente calidad, y no piensen mal, pero al mes y medio de regalar el retrato, a finales del año de 1777, es elegido director general de la Academia. No hay que pensar mal, no es por el retrato, porque de 48 votos, 33 son para Calleja y 15 para otro candidato. Continuará en este puesto hasta que fallezca. Esta vez ya por orden del rey. Cada trienio se reelige al director general, y tiene tal categoría dentro de la corte y de la Academia, y tal es su talante, que decide el propio rey que sea Calleja el que continúe siendo director general. Salón de contemporáneos. Esta es la obra quizá de más envergadura que realiza Calleja. Es un Carlos III de cuerpo entero, que se envía al Salón de Contemporáneos de Suecia, Estocolmo, solicitado por el rey Gustavo, porque quiere tener retratos de sus contemporáneos. Se elige también a Calleja, una vez más reconociendo su buen hacer, y en este caso es importante destacar que sigue a Meis. Anteriormente seguía a Van Gogh, es decir, que él se va adaptando en función del momento. Se pone de manifiesto también la gran calidad que tiene, sobre todo en el tratamiento de alhajas y detalles.
Este retrato de la nieta de Carlos III, pintado por Nens, el rey pide a Carlos III, amante de su familia, como hemos dicho, una copia, que es esta que se conserva en Zaragoza, y es tan del agrado de su majestad que le encarga otra copia a Calleja. Es decir, hay 3 retratos de la niña. Significa que en cada palacio el rey pretendía poner un retrato de su nieta, más o menos como hacemos los abuelos actualmente, que cuando tenemos ocasión plantamos la foto del niño a quien pase por allí. Es la realidad. Llegamos al final. Esta es la última obra que presenta Calleja para la Basílica de San Francisco el Grande, otro punto para tener en cuenta en el recorrido por Madrid. Y se trata nuevamente de San Antonio de Padua. Recordemos que la obra del altar portátil representa a San Antonio, nuevamente aquí. Muy importante destacar que es deudor otra vez de Claudio Coello, en esta obra que vemos al final, y por consiguiente está impregnado de esa teatralidad y ese movimiento propio del barroco. Aunque parezca mentira, estamos en el año de 1784 y Calleja, después de todo el recorrido que ha hecho por el rococó, el neoclasicismo, el retrato francés, en tema religioso vuelve a este mundo. Y ya llegamos al fallecimiento de Calleja. Le entierran, fallece el día 2 de enero, una mañana fría de enero, y le entierran a los 2 días en la iglesia de Santa María la Mayor de la Almudena. Esta iglesia, la más antigua de Madrid, es destruida en el siglo XIX y, por fortuna, los libros parroquiales se conservan en la cripta de la Catedral de la Almudena. Hemos podido consultar la partida de defunción y nos indica que muere la tarde del día 2 de enero de accidente repentino. Hoy los médicos nos dirían un infarto. Pero hay un documento importantísimo de la mañana, y es que un hombre a punto de cumplir, le faltan 2 días para cumplir 80 años, esa mañana no se queda en su casa con esa bata de piel de cordero, una mañana fría, no, preside una junta ordinaria en la Real Academia de San Fernando, atraviesa desde el Rebeque hasta la calle Alcalá, Madrid, y preside la junta. Convendrán conmigo que es todo un personaje. Quizá un riojano con esos aires de su infancia, buenos alimentos y el vino que vamos a compartir, hace que sea un personaje de los pies a la cabeza, porque esto sí que es morir con las botas puestas. 80 años del siglo XVIII y trabajando. Esta iglesia, aunque ya no existe, pueden contemplarla enfrente del Palacio de Uceda, Capitanía General, hay unos vestigios y allí la pueden contemplar. Concluimos, como hemos empezado, recordando que Calleja es un pintor de los Borbones. Ya sabemos bastante de él. Es un pintor muy polifacético, prolífico, no es genial, tampoco se le dio la oportunidad. Era el mejor pagado de la corte, 30.000 reales de Bellón, a excepción de Mengs, claro, que cobraba 125.000. Y en definitiva, estaréis conformes, estarán todos conformes en que merece por derecho propio un lugar destacado en la historia de la pintura española del siglo XVIII. Por consiguiente, me he permitido la libertad de terminar narrando lo de desconocido, porque considero que a partir de ahora, los que habéis seguido esta exposición, conocéis ya de sobra quién es Calleja, al menos tenéis una idea, y nunca más podremos decir Calleja, un pintor desconocido. Muchas gracias. Muchísimas felicidades, María Luisa. Y gracias por traernos al Centro Riojano la obra y la biografía de Calleja. Y si te parece, antes de tomar el vino, si tenemos alguna pregunta, los asistentes. Sí, aquí tenemos. Yo no tengo ninguna pregunta, Marisa, yo solamente te quiero felicitar. Estoy orgullosísima de ti, de verdad, eres una crack.
por lo que has contado, por reconocido que has hecho la historia, pero también como te has hecho la tecnología. Y de verdad, Marisa,